Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué contentura poder estar aquí. La semana pasada no pudimos cumplir con lo que nos habíamos prometido, que era hacer un live. La persona con la que lo íbamos a hacer, al final tuvo un inconveniente y no pudo estar. Pero hoy sí, hoy lo vamos a hacer y vamos a tocar ese tema que les venía hablando, que es lo que vamos a tratar hoy, que es la inteligencia conversacional. También es aquello que nos permite tener esas conversaciones difíciles, urgentes e importantes. Para eso tenemos una invitada de lujo que ya les voy a presentar para que ustedes tengan una idea de quién se trata mientras se van sumando. Aquí está Carlos Caspirfiu, Yarmeli, por aquí también está Franklin Suárez, Mari Figueira, qué gusto verlos a todos, Sheila. Pues sí, es muy interesante. Hay veces que evitamos tener estas conversaciones porque no sabemos cómo se van a dar. Les cuento que ya se está conectando Dynamic Growth, ustedes la ven allí. Ella es Ángela de Souza, ya le voy a dar acceso mientras la voy presentando. Ella es certificadora, es coach de vida y consultora de liderazgo empresarial. Cuenta con más de 20 años de experiencia y está. Hola Ángela, hola. Baja un poquito más la cámara para que te veamos Sí, entera. Ella además ha sido pues clave en el crecimiento de líderes ejecutivos, emprendedores y organizaciones como Louis Vuitton, Clinique, Origins, We Evolution. Es formadora y directora académica de Global You Academy. Allí es donde yo estoy aprendiendo mucho de coaching y escucha y todo esto que te remueve por dentro. Y es CEO de Dynamic Growth Coach Consulting, que es su empresa internacional de consultoría, mentoría y coaching. Con ella vamos a hablar de esas conversaciones difíciles, urgentes e importantes, pero para entrar en ese tema, lo más importante creo es que arranquemos por lo que para ti como coach y con la experiencia que tienes es una conversación. Bienvenida. gracias Floralice. Bueno, un placer estar aquí. Ya veo que se han conectado un montón de gente que conocemos y Uh -huh. saludando a los que no conocemos. Wow, una conversación. Bueno, eso es parte de lo que me inicia a mí en este mundo del coaching, ¿no? Que Uh me -huh. invita a certificarme como coach de una manera profesional y hoy en día ejercerlo como parte de mi negocio y de mi consultoría. El descubrir que nosotros creemos que conversamos, creemos que llegamos a acuerdos, creemos que nos estamos comunicando y darme cuenta luego de aprender un proceso como lo es el coaching, que es una conversación realmente, Uh donde -huh. acompañas a otra persona a descubrir su potencial, a descubrir qué puede estarle bloqueando y con estas preguntas poderosas a establecer este plano que realmente se llama conversación, Uh que es el -huh. estar ahí con la escucha muy abierta y atenta para conocer este ser humano que tienes enfrente, para escucharle su punto de vista, para escuchar dónde está e intentar hacerlo desde un lugar de empatía, de apertura, para realmente poder encontrar este nosotros, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablamos de este nosotros, no es solamente el nosotros de una relación de pareja, Por es supuesto. es el nosotros de un liderazgo más consciente, de un líder que quiere escuchar a su equipo, de un líder que tiene la capacidad de escuchar a aquellas personas de pronto que no hablen mucho, darles el espacio para que entren a hablar y generar esa escucha abierta donde realmente somos incluyentes e inclusivos. Hoy en Uh día también -huh. hablamos mucho de la inclusión desde muchos puntos de vista y nos olvidamos que la conversación es uno de los más grandes espacios de inclusión. Entonces, ¿cómo As incluimos al uh -huh. otro, a todos, Uh dentro de lo -huh. que es conversar para lograr llegar a algo en conjunto? Claro, y fíjate que eso que tú dices me parece muy interesante porque ocurre en la mayoría de las personas que piensan que sencillamente este intercambio que estamos teniendo tú y yo es lo que se puede tener en una conversación. Y sin embargo, detrás de eso hay todo un fenómeno neurológico, un fenómeno que de alguna manera apalanca significados diferentes en tu mente y en la mía. Y en el fondo no es simple intercambio de información. Me gustaría que habláramos del libro de Judith Glaser y la inteligencia conversacional, que me tiene fascinada. Solamente el término me parece genial. Sí, esto ha sido también otro encuentro muy maravilloso, sobre todo para poder traerlo a las sesiones, traérselo a los líderes,
traerlo también a la casa, el comprender estos tres niveles de conversar, los tres niveles conversacionales, que no quiere decir que uno sea malo y el otro sea bueno. Quiere decir que nosotros en el día a día, en las 24 horas del día, no porque estamos durmiendo aparte de ellas, ¿no? Pero en las horas que estamos activos, conectando con el otro, generando acciones, conversaciones para posibles acciones, hacemos estos tres niveles de alguna manera u otra. Entonces, la comprensión de nivel uno, nivel 2 y nivel 3 nos ayuda a entender realmente dónde estamos, a empezar a tomar conciencia del por qué y el para qué de estas conversaciones y no obviar también este por qué y este para qué. Judith Glaser, que hizo un montón de estudios antropológicos espectaculares, también creó un programa de coaching de inteligencia conversacional, trabajó con varias organizaciones, entre ellas un par de farmacéuticas, nos invitaba y nos invitó durante su vida, porque ella falleció lamentablemente en el 2018, mientras yo estaba estudiando con ella esto de inteligencia conversacional, y bueno, les contaré otro día, si nos da tiempo hoy les cuento esa historia, pero nos dejó un legado increíble, que es el entender desde la ontología del lenguaje primero, que cada palabra que decimos creó un mundo, pero luego en el accionar, en el progresar con el otro, en el generar resultados, cómo comprender cómo estamos apareciendo desde nuestras conversaciones. Es otro mundo completamente, que es el que me preguntas el día de hoy. Nosotros a diario tenemos conversaciones transaccionales que son nivel uno, que es cuando voy al supermercado a comprar algo, le digo hola a la cajera, cuánto es, pago y me voy. Ahí Exacto. no hay necesidad de que haya una conexión más allá de esa transacción puntual y se acabó. En el día también podemos tener conversaciones transaccionales con alguien del equipo, con nuestros hijos, ve y lávate los dientes, qué quieres de comer, es algo muy básico. Ahora, cuando estamos en ese nivel de conversación, no hay un rapport, no hay como que más allá que una transacción, no se crean grandes niveles de confianza. De hecho, puede existir un gran nivel de desconfianza y yo tener una conversación transaccional contigo. Entonces, ¿cómo nos movemos en esto que ella nos dejó como legado, que es el tablero de inteligencia conversacional? Y se los vamos a compartir a quienes se quieran registrar con nosotros ahí en Global You Academy. Después les decimos bien cómo. Les vamos a compartir esta foto para que entiendan esto. ¿Cómo nos movemos de un espacio de desconfianza a un espacio de empezar a confiar, a un espacio de co-creación? Y eso es lo que vamos a ir moviéndonos desde la conversación nivel uno. Cuando llegamos a la conversación nivel 2, es cuando estamos tratando de exponer nuestro punto de vista. Entonces, hay formas de exponer nuestro punto de vista, nuestro lado, que son persuasivas. Entonces, podemos estar así como estamos hablando tú y yo, cada uno está poniendo un punto, traemos nuestra experiencia a la mesa, nadie tiene la razón y nadie no tiene la razón, estamos como empezando a generar mayores espacios de confianza y descubriendo qué tenemos en común. Pasamos de la transacción a descubrir qué nos une o qué nos separa. Entonces, normalmente el ser humano neurológicamente está acostumbrado a hacer juicios del ambiente, Es de lo cómo... primero que viene a la mente cuando tú empiezas una conversación, porque además, si eres una persona visual, a esa conversación le agregas lo que estás viendo, cómo está la persona vestida, cómo mira, cómo tiene las manos, hay una cantidad de información que recibes y eso hace que ya tú alimentes de alguna manera un prejuicio. Después está el tema y, Correcto. y eso de alguna manera interviene como un filtro en la conversación. Sigue, por Sí, favor. 100%. Se dice que ya llegamos a las conversaciones muy sesgados de nuestro propio ser, ¿no? De Ujú. nuestros propios aprendizajes, de nuestro propio gringo, las llamo yo en algún momento, porque creemos que ya a cierta edad creemos que ya lo sabemos todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde aparece un poco el pain point o el punto de dolor o de quiebre o de desafío en este ya nivel 2 de las conversaciones? Cuando queremos conversar para empujar nuestro punto y para persuadir, para convencer de una manera que no estamos tomando en cuenta a la otra persona, pues obviamente hay una energía, hay un cierto uso de palabras que aparecen sin querer queriendo dentro de ese nivel 2 de conversación. Por ejemplo, para que la gente que está escuchando no pueda imaginarlo. Sí, cuando doy una charla de esto, que es como una hora solamente en esto, los invito a veces a cerrar los ojos, ¿no? Y Ujú, como a escuchar tu cuerpo qué siente cuando alguien está hablando contigo y te dice, no, es que tú no sabes nada de eso. ujú, Es que más tarde te explico. No, es que tú no tienes la capacidad para hacerlo en este momento. ujú.
empieza nuestro cuerpo, es más, los invito a que cierren los ojos y Ok, empezamos vamos a como a hacerlo. sentir qué pasa si yo te digo, no, tú no sabes nada de esto. Ujú, ¿Para qué preguntas? ujú. No, es que siempre lo haces mal. Es que debiste haberlo hecho de otra forma. Sí. Es una sensación de ataque. Te sientes atacado, te sientes vulnerable, te sientes incómodo, pierdes confianza en el otro, quieres retirarte. Creo que son sentimientos con los que todos podemos comulgar, porque de alguna manera es un ataque y te sientes en minusvalía. Sí, entonces esa conversación de nivel 2, donde teóricamente estamos exponiendo los puntos para buscar dónde concordamos y dónde podemos estar de una manera saludable en desacuerdo, Ujú. al aparecer este tipo de palabras, nos generan automáticamente una reacción química en nuestro cerebro y nos empuja a que ese tablero se mueva de vuelta a un nivel 1 de desconfianza o de protección, que es realmente lo que Judith nos trae en su libro maravilloso, que es lo que es eh, cuando nosotros tenemos miedo, tenemos sin pensar, nuestro cerebro como que se cierra, lo que se llama el amígdala hijack, el secuestro de la amígdala. Ujú. Empezamos en un espacio de protección y los cuatro componentes que ella nos muestra es o huyo, o peleo, o me congelo, o digo que sí y no termino de poner mi voz. Y estos son los cuatro puntos que nos suceden cuando estamos a la defensiva. Entonces ya en este nivel 2 pueden empezar a aparecer estos indicios, los podemos ver y la invitación es a estar conscientes de cómo estamos conversando, cómo estamos apareciendo como padres. Estamos abriendo posibilidades dentro de la conversación a un nivel 2 para realmente empezar a conocer los puntos de encuentro de esta otra persona, o yo quiero aquí empujar mi punto, empujar mi agenda, decirte qué es lo que vas a hacer y ya. Porque cuando ya tú apareces desde allí, desde yo te digo lo que vas a hacer, porque yo soy el que lo sé, tú no sabes nada, o tú sabes mucho menos que yo, empieza a humillar a la otra persona sin quererlo, porque a veces lo más interesante es que lo hacemos inconscientemente. Estamos tan Sí, acostumbrados a conversar desde un lugar ya aprendido que la invitación ahí justamente a indagar y investigar y a preguntarse uno mismo y preguntar a los demás cómo estoy apareciendo desde un liderazgo de alto impacto, desde un liderazgo consciente en mi nivel 2 en el que trato de conectar contigo. Entonces, si yo cierro los ojos más bien y más bien te hago estas otras premisas o les hago las ok. premisas a quienes estén con los ojos cerrados, desde ese mismo nivel 2, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿A quién podrías pedirle ayuda? ¿Cuánto más tiempo necesitas para resolverlo? ¿Qué te diría tu intuición en este momento? Me diría que me quieres ayudar, que de verdad puedo confiar en ti, que me respetas porque me estás haciendo preguntas que yo debo responder, que yo soy la que va a dar con esas respuestas. Eso es también darme confianza a mí sobre mí misma. Te vería como un aliado. Súper. Y eso es lo que pasa. Entonces el cerebro manda un mensaje distinto al cuerpo, un mensaje en el que con esta persona me puedo empezar a relajar, puedo empezar a confiar, puedo quizás, todavía estamos en un quizás, quizás llegar a un nivel de confianza, de co-creación, si la conversación sigue como por ese lado. También es interesante entender que en el nivel 2 no es que vamos a hablar todo el tiempo así, rosado y abierto. No. Obviamente que hay conversaciones en las que uno necesita poner su punto, mantenerse en su punto. Estos son los debates, estas son las conversaciones donde va a aparecer lo que llamamos un conflicto y que a veces estas conversaciones son importantes tenerlas y tenemos la tendencia como a evadirlas un poco porque no queremos estar en ese espacio incómodo en el que tengo confianza y tengo desconfianza a la misma vez. Y al Ujú, mudarnos al nivel 3 la pregunta es cómo llegar a ese nivel 3. Y yo hago estos movimientos para cuando ustedes reciben el tablero entiendan que ujú, estamos aquí en un espacio de falta de confianza a una posible confianza, a un alto nivel de confianza, que es en el único lugar donde existe una conexión real, un espacio de co-creación, donde hay una escucha realmente sucediendo y donde se pueden generar espacios de innovación y nuevos espacios para moverse hacia adelante de una forma distinta a la que una sola persona no podía hacerlo, porque ya entre dos empieza a aparecer algo que yo no veía sola. Mis gringolas empiezan a abrirse a otro ujú. espacio y ahí generamos realmente
esta empatía, esta conexión, esta inclusión de la que tanto se habla hoy en día en las organizaciones. Esta tercera etapa, ¿cómo la describes? Porque en todo este proceso que estás hablando, que hemos conversado desde el principio, hay un tema que yo me pregunto, a veces cuando estamos conversando no nos escuchamos. Es decir, en el proceso de conversación yo te digo algo, tú me dices algo, pero hay una parte de mí que debería escucharme, porque si yo me escuchara, podría darme cuenta más claramente las palabras que estoy utilizando. Y en este proceso de la comunicación, estamos tan empeñados en hacer llegar el mensaje que nos olvidamos que en el medio, que estamos en nosotros, nuestra voz y nuestra intención y el uso de las palabras, también intervenimos en ese mensaje. ¿En cuál de esos tres niveles está la escucha sobre lo que digo desde mí? Ok, o sea, vamos a hacer una distinción importantísima acá, que bueno, Uh -huh, viene mucho del libro de la ontología del lenguaje de Echeverría uh -huh. y a veces los coaches la nombramos mucho. Hay una diferencia grande entre oír y escuchar, Así es. ¿ok? Eh, Oír es como el sentido. Yo tengo el Uh -huh, sentido, tengo un oído desde uh -huh, donde oigo uh un -huh. ruido. Ese ruido puede traer ciertas reacciones en mí, como veníamos hablando en mi cerebro, que me pueden llevar a defenderme, todo esto que acabamos de explicar muy brevemente. Yo puedo oír y yo puedo estar oyendo la conversación que tú me estás poniendo enfrente, pero para activar la escucha o lo que llamamos en el coaching, que es una de las competencias más importantes al hacer coaching, es la escucha activa. Y además te cuento y les cuento a todos un secreto. La parte activa la parte activa de las conversaciones es la escucha. Uh -huh. Nosotros creemos que es el habla y el seguir hablando, pero la parte activa es el escuchar. Y estos son aprendizajes de este libro de la ontología del lenguaje. Entonces, claro, no es lo mismo que yo oiga que tú me estás hablando, a que yo realmente tome una pausa e incluya mi cuerpo en esta pausa. Uh Hasta me -huh. echo un poco para atrás para estar atento a lo que me estás diciendo. Para Claro. realmente escuchar lo que me quieres decir y no quedarme en el espacio de te oí algo e inmediatamente voy a pensar en qué te voy a responder a ese algo que tú me dijiste, bien sea porque me estoy defendiendo o bien sea porque no tengo, esto es como un músculo, no tengo la práctica de parar y vivimos en un mundo muy rápido. Hoy en día queremos responder todo el tiempo, entonces no estamos practicando la conversación Uh -huh. realmente como debe ser, digamos, estructuralmente hablando. No Sí, estamos practicando la escucha. así es. Aquí está escribiendo Yarme, escuchar, entender o interpretar lo que el otro dice. Creo que debe ser lo que combina aquí. Mario Gau dice, no sabemos escuchar. Es verdad, no sabemos escuchar. De hecho, yo estoy empezando las prácticas de coaching y una de las cosas que justamente me he dado cuenta, Ángela, es cómo es de necesario tener esa escucha activa realmente, como quien dice, aceitada, porque al final cualquier cosa te desvía, un pensamiento tuyo, un juicio, una experiencia tuya, algo que traes en ese momento, desvía completamente tu atención sobre lo que el otro está diciendo y afecta, por supuesto, la comunicación. Entonces tú dirías que pasando por estos niveles de inteligencia que estamos hablando, porque es la primitiva, digamos, ese primer nivel de conversación, el segundo nivel y el tercer nivel, cualquier persona que tenga dificultad, que haya tenido, digamos, que sea muy argumentativa, que no escuche a los demás, un líder de esos que son dominantes, puede aprender, eso se puede aprender. Sí, 100%. Eso es lo bonito de escuchar lo que estamos haciendo hoy, de poderles compartir después un poco el material. El primer paso es empezar a querer tomar conciencia, Uh -huh. porque al tú querer tomar conciencia está siendo importante para ti. Y al ser esto importante para ti, tú vas a querer seguir aprendiendo más sobre esto y al tomar conciencia empiezas a ponerte esta conciencia. Entonces, la invitación primero es a entender que sí, que primero que nuestra mente, nuestro cerebro como funciona, es como un músculo. Es como los músculos del cuerpo, cuando vas al gimnasio y haces muchas pesas, pues se te levanta el músculo. Así Estos es. temas de inteligencia conversacional, de cómo conversamos, de cómo parecemos, es un músculo. Porque además es un músculo que tenemos que entrenarlo, porque ya nuestra mente viene entrenada de la manera que viene entrenada. Entonces, para
crear unos nuevos caminos de conciencia, para crear unas nuevas conexiones neuronales que nos lleven a también a sentirnos a salvo, porque este es el punto de dolor, este es el punto grande y grave que nos atañe, digamos, en las conversaciones y que conversamos todavía, estamos conversando en el día de hoy. Hay Ujú, un espacio de gravedad que si no nos damos cuenta que existe y no nos hacemos cargo de él, ujú. no va a existir realmente esa comunicación y no vamos a poder alcanzar ese nivel 3 de conversaciones que co-crean y no vamos a poder movernos hacia adelante de una manera saludable, tanto en la organización como en nuestro equipo, como en nuestra casa, como en nuestras relaciones de pareja. O sea, no es de un espacio, esto es de nuestro 360 de nuestra vida en general, ¿no? Entonces sí se puede trabajar este músculo, se puede practicar, tú lo estás experimentando hoy en día en Global Sí, You, en Global You, sí. Y es, que y es, cuéntanos más bien un poquito tú, este tomar conciencia, esto que uno aprende, cómo lo pones en práctica que te haya servido también a ti, ¿no? sí, la verdad es que ha sido todo un proceso. Ay, esto como que se quedó ahora no sé, sí, ahora Te sí. escuchamos perfecto. Sí, ajá. Ha sido todo un proceso de descubrimiento y yo creo que de verdad lo más fuerte que me ha tocado vivir en esta experiencia que estoy teniendo en Global You Academy es descubrir que yo no tenía activada suficiente mi escucha activa, que estaba muy empeñada en hablar, que estaba muy empeñada en decir, que estaba muy empeñada en dar respuesta rápida por ese otro músculo que tengo de responder como productora a necesidades y darle soluciones a problemas. Y no el escuchar al otro y escucharlo con verdadera atención. Porque a veces, la mayoría de las veces, cuando tenemos una conversación, incluso las más difíciles, que puede ser en una discusión de pareja, que puede ser con un hijo que decide un camino que para uno pueda lucir difícil de comprender, nos quedamos con una parcialidad, una palabra, a veces inclusive en nuestro argumento solo agarramos esa palabra y perdemos todo el contexto y en el contexto perdemos la conversación, perdemos la posibilidad de conectarnos con el otro. Y de pronto también nosotros utilizamos solo una palabra, pero esa palabra la utilizamos, como dijiste tú en el ejemplo, de una forma en que nos equivocamos. En estos días estaba teniendo una práctica de coach y una de las personas con las que estaba trabajando me dijo que me había dicho que estaba estresada porque tenía muchas cosas que resolver y yo en vez de utilizar la palabra estresada, utilicé la palabra angustiada y vi la reacción que tuvo eso en esa persona. Al ver la reacción me di cuenta que estaba usando una palabra que no estaba. Angustiada tiene un significado para ella distinto que estresada y seguramente también distinto para mí. Y en ese momento, viendo su reacción física, me di cuenta inmediatamente, no dije lo que tenía que decir, no escuché lo que me había dicho con el respeto que merecía ella y volvió a tomarse un tiempito, volver a agarrar ese punto. Y es básicamente eso, es la escucha, es Sí, el respeto por lo que el otro nos dice, es la sí. escucha completa. Y es un back to basics, ¿no? Es un volver a ese mundo esencial antes de que tuviéramos tantas distracciones, antes de que tuviéramos tanto estrés e impuesto a veces por nosotros mismos. ¿Cómo volvemos 2 pasos para atrás para dar 5 para adelante, ¿no? 2 pasos para atrás de realmente activar este espacio en el que yo como líder, aunque yo crea que me las sé todas, pueda como neutralizar un poco este mundo de lo sé todo, este mundo emocional y empezar a convertirnos en aprendices todos los días, a convertirnos en líderes curiosos, en ese niño curioso que no sabe realmente todo de ese otro ser humano que está enfrente. Y claro, aquí hablamos, ya entonces empezamos a hablar como de 2 espacios distintos. Uno es el de empezar a tomar conciencia, que tengo que tomar conciencia de cómo aparezco. Uh -huh. Luego es realmente hacer la actividad de cómo estoy apareciendo y empezar a actuar de una manera distinta, a activar mi escucha desde el servicio. Se nos ha olvidado estar al servicio del otro. Estamos go, 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 go con una agenda, pero ¿cómo nos ponemos al servicio de esta otra persona? Y ahí aparece mucho este espacio de conversaciones difíciles, conversaciones urgentes, conversaciones importantes. Ahorita creemos que todo es urgente. Sí, Vivimos en urgencia. Nuestro cerebro, y obviamente que con la pandemia se exacerbó todo esto. Y yo tengo un año haciendo estos lives de diferentes formatos, pero con el mismo mensaje, como líderes, como padres, como esposos, como esposas, como compañeros seres humanos.
todos estamos ahorita con nuestro cerebro, nuestro nivel emocional alterado. Entonces, a Así veces es. una palabra que para mí no sea tan agresiva puede inmediatamente activar esta corteza cerebral, neuronal en la otra persona y llevarlo a un camino de estar en muchísima confianza a bajar a una desconfianza absoluta. Entonces, ¿cómo rescatamos todo esto? La única y la mejor manera es realmente echarnos de cuerpo también para atrás y decir, yo necesito escuchar a esta otra persona para entenderla, para entender que hay otro punto de vista, para entender que puede haber otra rabia, para entender que hay otro dolor, para entender que hay otra manera de hacer la misma cosa al final del día. Y si yo no me tomo ese tiempo de parar y activar mi escucha, invitar mi cuerpo que se eche para atrás, por muy sabiondo, líder, experiencia, PhDs, siglas que tenga atrás de mi nombre, no voy a lograr conectar realmente y profundamente y ser inclusivo con eso que me trae ese otro ser humano y no voy a aprender y no voy a crecer y no voy a lograr ese espacio, sostener ese espacio a largo plazo de esta inteligencia conversacional a un nivel 3 donde ocurre todo realmente. Así es, aquí tenemos gente queridísima que está en este momento oyéndonos y quiero hacer esta pausa frente a lo que estás diciendo, Ángela, porque está nuestra amiga Claudia Donoso, que bueno, que también hace un trabajo maravilloso de apoyo y de servicio, como dices tú, a la gente. También aquí hay una persona que nos escribe, Truck Shells Eyes, las conversaciones son poderosas, pueden crear o destruir, también tiene peso lo que no se dice, esa es otra cosa que me parece muy interesante y que estoy aprendiendo en Global You, el poder del silencio, quedarse callado para escuchar al otro. Es impresionante el poder del silencio, lo que puede hacer que el otro termine de reflexionar, pensar, decir, a veces por interrumpir, bueno, lo acabo de hacer yo ahorita, te estoy interrumpiendo en lo que estabas conversando, perdemos algo de lo que se estaba trabajando y también la intención, que es importante. El silencio es súper poderoso. ¿Cómo Sí. podemos entrenar el silencio, Ángela? Sí, bueno, esa es una de las competencias a veces más difíciles dentro de lo que es certificarse como coaches y es valiosísima a la hora de escuchar al otro, no solamente cuando estés en una conversación de coaching como tal, pero como líderes, como padres, al asumir, creamos un mundo y un juicio del otro que no permite realmente que el otro saque su voz, que la otra persona tenga el tiempo para procesar esto que le está pasando con lo que está escuchando de ti o esto que está sintiendo con lo que está pasando con esta conversación que está ocurriendo en un momento en particular. Y podemos pasar de tener una conversación de confianza, de querer generar confianza, a la desconfianza simplemente por no respetar este espacio o podemos perdernos de mucho si estás en una sesión de coaching o si estás queriendo dar un feedback y la persona quiere devolverte algo, la devolución de este feedback también tiene que ser un espacio importante. Entonces, esto es lo que yo llamo en inglés como the space in between. Esto es como una de mis especialidades, ¿no? El acompañar, el hacer consultoría, el hacer coaching de este espacio en el medio, de este espacio que lo hago así porque es como esta curva hacia abajo, donde estamos un poco perdidos en qué está pasando, queremos llegar al otro lado, no sabemos cómo, y generar el espacio de silencio en una conversación es importante para el darse cuenta, para generar esta nueva conciencia. Pero también tenemos un deber como líderes y como padres y como parejas de, de escuchar que hay un silencio. Y fuera de la sesión de coaching, no interrumpir el silencio, sino invitar de pronto a que este silencio también hable. Si estamos hablando a nivel organizacional o a nivel con tus hijos y sientes que hay una desconexión donde la persona no está hablando, ser capaces de invitar esta conversación, de invitar a que esa persona saque su silencio y pueda comunicar lo que necesita. Dentro de una sesión de coaching más bien es darle a tu cliente el espacio cuando tú haces una pregunta poderosa, igual cuando estás como líder dando un feedback o tratando de crear una conciencia con tu personal o con tu cliente, dar este espacio que la persona piense,
porque en ese silencio, ese segundos, minutos se hace muy largo, pero esos segundos extra que tú le regales en una sesión de coaching, en una conversación al otro, ese es el espacio in between en el que se crea el espacio para ti de entender la necesidad de tu cliente. Se crea el espacio para ti como coach de entender cómo acompañar a transformar a este ser humano que está enfrente tuyo. Se crea el espacio como padres de entender qué están necesitando nuestros hijos, porque si lo pueden pensar, después nos lo van a poder explicar de una mejor forma a nosotros. Entonces es Claro. importantísimo respetar ese silencio y a la vez hacernos responsables. Si hay un equipo donde hay una persona que habla mucho todo el tiempo, poder parar a esa persona y poder darle voz al que está en silencio. Entonces son como dos lados, ¿no? Sí, De y estos cómo, silencios. fíjate tú que cuando tú hablas de esto, yo me voy hacia atrás y me voy a conversaciones con los niños cuando estaban chiquitos y me voy a conversaciones de mis padres conmigo y, y más bien lo que había era como una conversación donde se exigía una respuesta. O sea, contéstame qué está pasando o dime por qué hiciste esto. Y no había pausa. Había que dar una respuesta, la que fuera, pero rápido. Fuimos criados bajo ese criterio, donde si te preguntas, responde y no tardes, no tardes. Mm, Y resulta que no tienes chance entonces de que ese proceso fluya dentro de ti. Tienes que, como sí, dices tú, reaprender. hay que invitarlo. Definitivamente, si se llevan algunas cosas hoy, llévense esto. Invitar un poco ese espacio de, de crear el breakthrough, de crear que el cerebro pueda pensar y reconectar neuronalmente a un nuevo espacio que no sea espacios de miedo, que estas son las premisas 100% de la inteligencia conversacional. Cómo reajustar nuestra mente a esta activación neuronal natural que tenemos de defensa, porque obviamente hace millones de años atrás los dinosaurios vivían acá y después vivimos nosotros con unos mamuts gigantescos que nos atacaban, no habían techos, no había aire acondicionado, así como estamos divinos, habían animales afuera que podían atacarte, había la naturaleza, podía caer un rayo y matarte, entonces el cerebro primitivo está acostumbrado a estar en esta alerta. Pero nosotros podemos acompañar e invitar a estos espacios, ahora que lo estamos conversando, dentro de cualquier ámbito relacional donde aparezca una conversación, que tengamos la conciencia y la obligación casi de invitar a espacios de silencio, como por ejemplo, cuando yo converso con mi hijo, ojo, no digo que lo hago todo el tiempo para nada, yo tengo el conocimiento, pero muchas veces uno no lo hace bien y, Exacto. y también está bien, porque lo importante es darte cuenta que no lo hiciste bien y decir, ¿qué quiero hacer diferente la próxima vez? Esto es coaching en el día a día. Ujú. Entonces, invita a la conversación con tus hijos, invítate, los invito, cada uno de ustedes que están acá, a que cada vez que te tengan una conversación nueva, bien sea con un adulto o con un niño o con alguien nuevo, los invito a invitarse a generar esta pausa, a hacer una pregunta a la cual no quieran una respuesta inmediata, a dar el chance de que la persona procese, sea tu hijo, sea tu esposo. Con mi hijo yo le digo, mira, te quiero hacer esta pregunta, pero yo no quiero que me la respondas hoy, solamente quiero que la pienses y la podemos hablar en un rato o mañana. Tú me avisas cuando estés listo para responder. Obviamente que si no estás listo el día siguiente, pues le digo mañana, te lo vuelvo a preguntar para ver qué pensaste. Ujú. Y muchas veces él me contesta ahí mismo, pero se da un rato para pensarlo. O se va, piensa y regresa. Yo le digo, el time out no es un castigo. Es porque ahorita necesitamos un tiempo y un espacio para procesar lo que nos acaba de pasar. ¿Ok? Exacto, A exacto. veces no tenemos esa oportunidad, ¿no? Pero en la relación de pareja también este espacio ayuda a desconectarnos también de la defensa y poder realmente procesar qué quiero, para dónde quiero ir con esto, cómo lo vamos a llevar en conjunto, cómo puedo escuchar mejor al otro y cómo podemos crear un espacio nuestro, ¿me De entiendes? confianza, sí, un, De un espacio de, confianza. de confianza, que es vital en la pareja, es vital en el trabajo, es vital con nuestros hijos. Y nunca es tarde para aprender, porque esa es otra premisa que tenemos, ¿no? Bueno, ya yo soy así, ya esto no me va a cambiar, y resulta que sí es posible. Sí es posible cuando te pones en contacto con el conocimiento, cuando te pones en contacto con el aprendizaje de otros, entender que sí puedes reaprender, que sí puedes darle otro significado a la forma en que
estableces tu comunicación, a la forma en que escuchas al otro, a la forma en que trabajas con el otro. Cuando hablamos de co-creación, para las personas que no usen esa palabra en su día a día, co-crear es crear en conjunto con otro, es hacerlo de forma colectiva, y colectiva es una persona adicional a ti, o sea, partiendo de allí. Y justamente co-crear supone que la otra persona tiene esa visión frente a ti de un igual, va a brindar tanto como brindas tú. Y en una conversación somos dos iguales, aunque haya, Exacto. aunque haya una condición aparentemente de jerarquía, madre-hijo, jefe-empleado, somos dos personas iguales. Y esas dos personas tienen necesidades semejantes de ser escuchadas, de ser atendidas, de que su conversación cobre sentido, tenga valor, que es otro punto, ¿no? Y ¿Cómo? solamente, perdón Uh-huh. que te interrumpa, pero es que solamente en ese espacio aparece la innovación, única y exclusivamente en un espacio de confianza donde todas las personas involucradas en una toma de acción o en generar un resultado puedan exponer su forma de hacer las cosas. Es en ese espacio, en ese brainstorming, en esa apertura de escuchar los stakeholders, las personas que están realmente siendo parte del movimiento, del resultado, del proceso, es que realmente aparece una nueva forma de hacer las cosas y eso se llama innovación hoy en día. Así es. Entonces es súper importante, si no, imagínate, estaríamos todos como borregos siguiendo solo una cabeza, ¿no? Uh-huh. Y, y quiero como que no desligarnos como del título que traíamos un poco en la conversación de estos espacios, de lo que es urgente, lo que es importante, ¿no? Y las conversaciones. No todo el tiempo, y conectarlo también un poco con el coaching, no Uh-huh. todas las conversaciones se tienen que tener en todos los momentos. Y a mí me encanta Uh-huh. hablar. Esto es un tema importante en mi vida personal, profesional, me Me encanta consta, hablar. me consta. Y bueno, Florelice y yo nos llamamos por teléfono para algo muy puntual, un minutico, y pasó una hora y nosotros, ¿qué? Hora y Oh my God, media, tenemos una una hora hora y hablando. media. Sí, 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 sí. Pero al punto al que voy es que un aprendizaje enorme a nivel personal, a nivel profesional y que también compartirles como con el tema del título de hoy. Y citando un poco aquí esta matriz de Eisenhower, no los quiero enredar mucho con eso hoy, pero se los digo para quien los quiera buscar, la matriz de Eisenhower que nos indica para la resolución de problemas y para ser más efectivos y también ser efectivos con nuestras conversaciones o con el peso que podamos tener con ciertas conversaciones es que no todas las conversaciones se tienen que tener de una forma urgente y no son todas urgentes en este momento. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desglosar y entender cuando tenemos demasiadas conversaciones en la cabeza? Porque eso tiene que ver con lo que hablabas tú de cómo ver las cosas distintas, cómo resignificar tu grandeza. Uno de los espacios de esto es las conversaciones internas. Esas conversaciones internas son las que no nos permiten escuchar al otro. Entonces, Exacto. esto sale un poco del espacio de Judith Glaser, entramos ya en temas de coaching, consultoría. Cuando tengo mucho ruido interno, no logro apaciguar este ruido, entonces no logro escuchar al otro de la manera correcta. Con todo este ruido se me generan más conversaciones de urgencia, de miedo, y no logro realmente separar lo que sí necesito resolver urgentemente ahorita, lo que puede esperar, la conversación que de pronto puedo delegar a otra persona y la conversación que realmente no debo ni siquiera tener porque es mía conmigo mismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es una conversación urgente dentro de la matriz también de Eisenhower? Algo urgente de resolver, es algo que realmente tiene un deadline, algo que realmente tienes que resolverlo de verdad para allá porque hay mucho que está en riesgo de perderse si esto no se resuelve con un tiempo específico. O sea, no sé, en mi caso ahorita las conversaciones pendientes, los taxes en los Estados Unidos, los taxes tienes que entregarle una fecha, después hay una fecha extra, si no, tienes que pagar un montón de plata. Si tienes que generar una acción concreta de la venta de un producto con tu equipo y el producto sale mañana, tienes que tener esa conversación urgente ya, sí, aquí y ahora. Como Pero si esa nosotras conversación... que antes, perdón, como nosotras que antes de hacer el live conversamos sobre el live. Era urgente, faltaba poco para que Exacto, comenzáramos y teníamos que conversar. Eso no podía posponerse, eso sí era urgente. Pero, exacto, es una conversación urgente, pero a veces creemos que una conversación urgente es resolver 5 puntos en esa conversación aquí, ahora y ya. Entonces, claro, estamos entrando ya a la conversación estresados, queriendo empujar en un nivel 2, queriendo persuadir al otro de estos 3, 4, 5 puntos que hay que tratar. Y realmente
¿cómo puedes desglosarlo? A veces sí hay que tratar 3, 4, 5 puntos, pero ¿cómo desglosarlo de una manera que lo podemos hacer más saludable? Tanto para ti que tengas claridad de a dónde vas con esta conversación, de qué podrías sacar, sabiendo que ya en este mundo estamos todos con la mente a millón, para crearlo, para darle el espacio a lo urgente realmente cuando sea urgente y para crear con un permiso de agenda una futura conversación de otras cosas que también está siendo importante, pero no son urgentes, y allí generamos esta confianza, este respeto con el otro. Porque a veces el urgente es que necesito hablar contigo ya, y te llamo, y te llamo, y te llamo, o te busco, y te busco, y te busco. No, pausa, lo que es urgente, que tiene un deadline, que es debido a muerte, eh, lo tienes que hacer ya. Pero si no, pausa, agendemos una conversación. Y dentro del espacio de coaching también hay esto que se llama la conversación para conversaciones pendientes. Entonces, Ok. ¿cómo hago yo que de pronto tengo miedo de hacerme cargo de una conversación porque hay mucho temor de lo que puede perderse si yo tengo esta conversación? A veces es la conversación para divorciarse, a veces es la conversación de un tema difícil como es el dinero en las relaciones Ujú. de pareja, o a veces es una conversación de que la persona no está dando la talla en el trabajo, o una conversación de temas de droga o de sexo con tus hijos. O sea, hay conversaciones que son incómodas. Entonces, desde el acompañamiento de coaching tenemos esto que es el acompañarte a desglosar esta conversación que tienes pendiente, que no te sientes que tu cuerpo te está acompañando o no tienes la claridad para hacerla, te podemos acompañar, puedes buscar ese espacio de feedback con el otro desde un lugar de nuevo que el otro sea tu servicio y no traerte más ruido, para que tú puedas desglosar lo que realmente está siendo urgente para hoy, lo que puedes buscar un espacio con el permiso del otro para conversar después y cómo hacerte cargo desde un lugar más tranquilo para ti, desde un lugar más de tú estar en confianza contigo en lo que vas a decir y poder generar de esa misma manera la confianza con el otro, con tus palabras en esa conversación. Sí, una conversación de una conversación. Es como que de alguna forma ayudarse a programar, ayudarse a diseñar, a desglosar y a establecer realmente qué es lo que se quiere lograr, que no es vamos a solucionar esto ya, que pasa mucho en el mundo empresarial, como decía Yarme. Hay un sentido de urgencia, esto tenemos que hablarlo ya. A lo mejor en un momento de emoción es preferible decir, tengo pendiente una conversación contigo sobre este tema. Vamos a coordinar a ver si la podemos hacer en las próximas horas. Hace nada estamos viviendo esta experiencia que han tenido, por ejemplo, los empleados de Elon Musk, que han recibido la información de que son despedidos a través de correos electrónicos o por los compañeros, sin posibilidad de conversación. No hubo conversación interna dentro de la empresa para determinar los roles vitales que tenían que mantenerse para no despedir personas cuyos roles no podían suplir otros, y la empresa está viendo todo ese movimiento adentro en donde se ha generado una enorme desconfianza, una sensación de caos, porque no se ha manejado una conversación de la manera correcta. Es un ejemplo perfecto, porque tú ves lo que han escrito los empleados que han salido, cómo se ha dado la situación y te das cuenta que no hubo esa conversación, no se entendió, no hubo el interés de abrir esos espacios. Sí, y es muy, o sea, es muy triste verlo. Yo entiendo que a veces los dueños de organizaciones y empresas no supieron cómo manejar este momento justamente porque nos hemos invocado tanto a lo rápido, a la aquí, a la hora de ver el resultado, que perdemos el resultado de vista. Entonces, ¿cómo? Porque esto que está sucediendo, con esto que acabas de dar este ejemplo, y en el día a día, en nuestras organizaciones con las que yo trabajo muchas veces, es el darnos cuenta, como dije al principio, hay que tomar una pausa y dar 2 pasos para atrás para dar 5 para adelante. Porque a veces terminas perdiendo un personal que podría estar siendo reubicado en nuestra área de la empresa, donde pudiera dar un mayor valor y un mayor aporte, y a la empresa le iba a costar menor dinero. Además, se quedan conversaciones pendientes tanto y temores adentro de la empresa con los que se quedaron, que van a trabajar ahora con un temor de cuándo me toca a mí, y de los que se fueron, de las expectativas que no se llenaron y muy válidas también de la otra persona, de yo quiero saber qué hice mal o Exacto. qué puedo hacer mejor la próxima vez. Entonces se quedan otros espacios grandísimos de conversaciones pendientes, muy válidos, de los que además cada uno de ellos se va a tener que hacer cargo solo. O sea, yo siempre que digo a la gente busquen ayuda antes de que esto se haga más grande, pero se quedan conversaciones pendientes en el aire
y dejarlas a veces, sobre todo cuando estás con gente que te importa, con un equipo que te importa y como digo de nuevo, cada ser humano tiene un potencial maravilloso y quizás no lo estamos poniendo y utilizando en el lugar apropiado en nuestra propia empresa, pero eso es una conversación maravillosa. Antes de cortar el cordón a esa persona y decirle no me vales nada, de una manera no dicha, entredicha, con un relativo silencio, cómo tener esa conversación así sea para despedirlos, Ujú. de entender quién es esa persona, qué podría estar aportando dentro de esa organización, o simplemente decir en este momento estamos necesitando otras cosas y hemos decidido poner una pausa y nosotros mismos estamos reprocesándolo y tenemos que cortarte por temas económicos, dar como un cierre, como Claro, cerrar, ¿no? Ese punto de las conversaciones claro. pendientes. Estaba diciendo Yarme por allí, es un asunto de estrategia humana. Y ya que estamos llegando casi al final de este live, porque si no nos empatamos, Ángela, tú sabes que tú y yo Sí, yo arrancamos y sé. no nos Yo empatamos. estoy aquí tranquila. Ajá. Me gustaría que pudiéramos, me gusta siempre que la gente se lleve 5 claves, 5 pasos, 7 pasos, pongan el número que quieras, que se puedan llevar para su casa para utilizar como un ejercicio, como una práctica o como una estrategia. ¿Qué nos puedes resumir en un número determinado? Voy a utilizar 30 segundos o un poquito más Ajá. para invitarlos más bien a quienes están acá. Quiero preguntarles qué se están llevando de lo que han escuchado hasta ahora. Si ustedes pudieran regalarle en el chat a las personas, a las otras personas que están escuchando, ¿qué se están llevando ustedes? Ujú. Importante, vamos a ver. Recuérdate que hay como un delay entre el momento que hacemos la pregunta y el momento que llega la respuesta. Yo los voy a dar en un ratico, pero mientras tanto puedo invitarlos si quieren a entrar a Global You Academy, registrarse ahí con nosotros para mandarles esto de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de la inteligencia conversacional. Ujú. Nos cuentan ahí un poquito sus intereses, compartirles también una fotito de una imagen de esto De de la matriz de Eisenhower. Eisenhower. Aquí Y está la bueno, primera persona contestando. Aprendamos a escuchar. Eso es una cosa que se lleva María Olga. Yarme se lleva la diferencia entre escuchar y oír. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más agrega qué se está llevando para su casa? El silencio al escuchar. Muy bien, Ibeida Altuve. Gracias por participar. A ver, ¿quién más quiere sumar aquí? Conversaciones para conversar. Se lleva Patricia. Lindo, precioso lo que dicen. A ver, ¿quién súper. más? ¿Quién más dice por aquí? A mí me encanta conversar contigo, Ángela, porque tú tienes esas herramientas de hacer que el otro participe, hacer que la gente se centre. Ese ejercicio que hiciste de pensar cómo sientes con los ojos cerrados lo que el otro te dice, es tan valioso para poderse poner en el lugar del otro, ¿no? Muy, muy Sí. importante. Eh, Y eso creo que sería un regalo enorme para uno de los puntos para dar. Si yo me tuviera que parar en el lugar de la otra persona y escucharme a mí hablando, cómo me sentiría y qué diría, ¿no? Hay un libro también espectacular que me leí que me encanta, pues se los voy a recomendar acá, pero después te lo vuelvo a pasar por escrito, que en inglés se llama The Untethered Soul, en español creo que se llama El alma libre. Ujú. Eh, Ahora voy a pensar un momento cómo es que se llama el autor. Y él dice que a veces estamos como viendo el televisor de nuestra propia vida, ¿no? Y la frase exacta es como que si tú fueras tu mejor amigo y te estuvieras hablando como tú le hablas a veces a los demás o como te hablas a ti mismo internamente, ¿seguirías siendo tu mejor amigo? ¿O seguirías Qué trabajando bueno, para ese líder? qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿O seguirías siendo tu Excelente propia pregunta. esposa o esposo? Entonces, este es como el regalo más grande que les puedo dar, empezar a tomar esa conciencia de cómo estoy apareciendo y a la hora de conversar con el otro o querer dar un feedback, también pensar como desde qué nivel estoy queriendo conectar. Estoy queriendo conectar porque quiero dar un lecture, quiero decirte todo lo que sé e imponerte mi punto o realmente quiero echarme un poquito para atrás, reconocerme en ti, reconocerte, escucharte y poder ponerme un rato en tus zapatos para poder realmente entendernos y desde ese entendimiento hacernos cargo de lo que vaya saliendo, que puede ser otra conversación, puede ser tu rabia con la mía, entender que de pronto tenemos que bajar la emoción
para tener otra conversación, para poder así llegar a unos mejores acuerdos donde seamos incluyentes el pensamiento del uno con el pensamiento del otro, con este pensamiento en conjunto que co-crea una organización, que co-crea un sistema, porque al final del día lo que decía Judith Glaser, y lo digo yo también muchísimo en mi coaching, es somos un sistema. Yo no me declaro coach sistémica, eso yo no lo pongo allí, yo soy Ujú. consultora y formadora de coaches, pero todos somos un sistema, vivimos en un sistema globalizado, vivimos de sistemas y coordinamos acciones todos los días los unos con los otros. Está en nosotros escoger cómo queremos coordinar esas acciones y eso empieza por darnos cuenta de cómo estamos apareciendo y de nuestra inteligencia conversacional. Así es. Gracias de verdad, Ángela, por este rato tan maravilloso que hemos pasado contigo con esta conversación. No me quiero ir sin tomar en cuenta las palabras que los otros han escrito también. Ahí está Yarme diciendo identificar el momento adecuado. Ahí está aprender a escuchar con atención al otro. Mario Olga que dice no siempre buscamos un consejo, necesitamos ser escuchados en silencio. Andreina que dice comunicación es fundamental, gracias, saludos desde Atlanta. Y Beida, diferenciar lo urgente de lo importante, cuántas veces nos equivocamos en eso, la importancia de la empatía. César dice, me resultó muy interesante esta conversación sobre el punto de conversar. Bueno, de verdad que ha sido maravilloso escucharte. Es difícil cuando uno entrevista porque uno está obligado a preguntar, no interrumpir, pero creo que he estado más callada que las veces que he preguntado normalmente en un live, porque tienes tanto que comunicar, tanto que decir, y es tan necesario que lo escuchemos, que bueno, me ha costado trabajo interrumpirte para poder compartir con los demás ese conocimiento y esas afirmaciones que tú compartes con nosotros, Ángela. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Flor, porque me encanta poder ofrecer temas que estén al servicio de quienes nos escuchan y que se puedan llevar, así sea una cosa. Yo me voy feliz con que se lleven una sola cosa de todo lo que se habló hoy y que la puedan poner en práctica para mejorar su bienestar, ¿no? Para generar un espacio de bienestar desde todos los lugares el día de hoy a partir de las conversaciones. Yo quiero invitarlos a Dynamic Growth, que les tengo un regalo allí. Uh-huh. Eh, @ en, Dynamic Girl, ya se los voy a escribir aquí. Ah, bueno, no llego. Uh-huh. Vamos a Les ver si tengo cierro ahí. un regalito allí, el libro de la maestría del amor. Ahí cuando entren al link en el bio les va a salir y simplemente en lo que llenen su información les va a mandar este libro de forma gratuita y quedo pendiente con ustedes a quienes se registren en Global You Academy y con Dynamic Growth, que les vamos a mandar este material del día de hoy de Judith Glaser y de la matriz de Eisenhower. Me voy súper feliz, gracias por la invitación de nuevo, Flor Alicia. Gracias a ti, un abrazo. Gracias a todos. Que estés muy bien. Y todos ustedes, gracias Igual, por sumarse. Un gracias a todos por abrazo. venir. Bye. Bye.